Saludamos con nuestro primer invitado. Nos acompaña el ex ministro de Energía, Esteban Albornoz. ¿Cómo está, ingeniero? Buenos días, bienvenido. Gracias por estar en este espacio de Punto Noticias. Le saludamos a Alexis Moncayo, quien le habla, Licenia Espinel. El ministro de Energía ha confirmado ayer, usted es conocimiento público, el regreso a los apagones después de 14 años y ha dicho que el estiaje era impredecible porque la sequía se ha adelantado, que se trata de la peor sequía de los últimos 50 años. Ha reconocido que son humanos que cometen errores, que no tienen inteligencia artificial para prevenir estos errores y que es culpa de los ciudadanos porque los ciudadanos también han incrementado su consumo de energía eléctrica. No ha dicho, sin embargo, que no se ha dado mantenimiento a las hidroeléctricas, que no se ha comprado el combustible, que no se ha dado mantenimiento a las termoeléctricas, que no ha habido inversión, que en los 7 últimos años no se ha podido implementar un solo megavatio adicional para cubrir la demanda de energía. ¿Cómo llegamos a este punto? ¿Cómo llegamos a retroceder 14 años y volver a vivir apagones? Ingeniero, buenos días, bienvenido. Muy buenos días, Licenia, muy buenos días, Alexi. Un gusto estar en Radio Pichincha. Sí, efectivamente, ayer escuchamos con detenimiento la rueda de prensa que dio el ministro Santos y nos quedamos extremadamente preocupados. Estábamos ya con grandes preocupaciones porque esto es crónica de unos apagones anunciados. Se conocía lo que iba a pasar. Los funcionarios del sector eléctrico que están al frente, pues ellos conocen la situación, saben que todos los años hay estiaje y claro, este año no iba a ser la excepción. De hecho, que es un estiaje severo, pero la planificación que se tenía, los planes que se tenían, las alertas tempranas que se dejaron realizando, pues hacían prever que esta situación se iba a dar. El asunto es de que hay negligencia, hay que decirlo con las palabras y los adjetivos correctos. Ha existido indolencia también de parte de las autoridades del sector eléctrico y tengo que decir también desconocimiento, porque ayer el ministro en su intervención dio muchas imprecisiones técnicas, inclusive, ojo, siendo un ministro de Energía con muchas imprecisiones. Llegamos a esto, el diagnóstico es bastante sencillo. Primero, no se cumplió ese plan maestro de electrificación donde se establecía con claridad qué centrales debían construirse, en qué momento y en qué fecha. Sí, entonces había un grupo de centrales que tenían que construirse, que tenían que incorporarse al Sistema Nacional Interconectado. ¿Por qué? Porque la demanda crece en el país, crece alrededor de 4, 5, 6% cada año, es decir, 200, 300 megavatios. Para darles un dato, estaba contemplado que en el año 2022 ingresen 500 megavatios de centrales. No se ha puesto ni una piedra ni un grano de arena para la construcción de estos proyectos, pero tenían que estar operativos en el año 2022 para así poder garantizar el suministro de energía en función del crecimiento de la demanda. Además, se establecía que tenía que operarse con una reserva del 20%. En los planes que se establecieron, pues, y que son de obligatorio cumplimiento, también se decía que nunca podemos depender de la importación de energía de otros países. Y claro, ayer el ministro decía que, que dependemos de la energía de Colombia. Que no le puede poner una pistola a las autoridades colombianas para que le vendan energía. Pero lógico, porque las transacciones con Colombia a través de las interconexiones eléctricas son de oportunidad. Es decir, cuando sobra energía en un país, exporto al otro país, pero nunca nos dan seguridad. Pero eso está escrito, está establecido en los planes. Nunca depender de energía de otros países, tener una reserva del 20%, todo eso no se contempló. Y luego, además, no se dio mantenimiento oportuno a las centrales termoeléctricas que tiene el país. Esas centrales termoeléctricas existen en el Ecuador, hay centrales antiguas, sí, porque eso lo han dicho, que todas las centrales termoeléctricas son de hace 40 años, eso es falso, porque justamente en los años 2012, 2013 se incorporaron casi 600 megavatios de generación térmica. ¿Para qué? Para que cuando haya estiaje, estas estén listas, disponibles, para que puedan sustituir esa energía hidráulica que no se da, porque la naturaleza y los ciclos hidrológicos son así, nosotros conocemos con claridad. Las autoridades conocían, Alexis, Licenia. Yo aquí tengo una noticia del 17 de marzo del 2023, en la que dice el ministro, porque suele soltar sus comentarios bastante simples, dice, los turcos, así dijo, nos dijeron, les falta energía, marquen nuestro número telefónico y en 90 días les proporcionamos lo que necesitan. Esto dijo en marzo del 2023. Sabía que iba a haber estiaje y sabía que la situación energética era grave porque no incorporaron
la generación que tenían que incorporarse porque no dieron mantenimiento a las centrales. Hay declaraciones igual en agosto de este año en el diario La Hora, en los que dice, no habrá racionamientos ni apagones de ninguna clase. Ojo, dice, no estamos dejando para última hora. No hay que tomar decisiones precipitadas, recalcó el ministro de Energía. Imagínese esa situación. Y ayer nos dice el ministro que recién a mediados de noviembre van a comprar nueva generación para este estiaje, ojo, para este estiaje, y que en diciembre estarán 460 megavatios en plena operación. Eso no es verdad. No es que yo voy a comprar a la tienda una vela, llego a mi casa y prendo la vela y con eso funciona. No, este tipo de centrales, este tipo de maquinaria, pues toma su tiempo de trasladarlas, de instalarlas, en fin. Entonces, muy difícil que estas soluciones que ha planteado estén totalmente operativas a mediados de diciembre. Eso no es verdad. Yo creo que se le está engañando al país. Hay que decirle la verdad, esa generación tardará más tiempo. Además decía que esa generación es económica, porque decía que va a costar 10 o 12 centavos. Eso también no es real, es no conocer el mercado internacional. Esta generación de emergencia que se contratan, si es, no sé, a través de barcazas, en fin, tiene valores extremadamente más altos. Es decir, hay una cantidad de impresiones y de falta de conocimiento del sector eléctrico que nos asustan. O sea, ingeniero, hoy tenemos los racionamientos, creo que todavía no estamos dimensionando lo que vamos a vivir con estos tipos de racionamientos. Ingeniero, sí, ingeniero, buenos días, qué gusto saludarle. A ver, ¿cuánto habría necesitado el Estado en condiciones normales? Digamos que estos señores sí quisieron planificar y lo hicieron, ok, ya no pasó, eso no pasó, pero digamos que sí lo hicieron. ¿Cuánto hubiese necesitado el Ecuador invertir para, planificando, evitar llegar a esta situación de hoy? ¿Por qué le pregunto esto? Porque para poder comprarle electricidad, ya sea a Colombia o a Perú, el Ecuador va a necesitar de dinero. Vamos a tener que comprarle enviando dólares a Colombia y a Perú para que nos vendan energía, ¿no es cierto? Un gobierno, y yo quiero hablar de las cifras, porque debe ser una suma bastante alta. Ahora, si la asamblea para instalarse en noviembre próximo necesita apenas 5 millones de dólares para pago de personal, administrativo y demás, y la respuesta de finanzas es no hay plata y son solo 5 millones de dólares, ¿qué vamos a hacer? Pues si vamos a necesitar probablemente muchísimo más dinero para comprar electricidad y poder abastecer al resto del país. ¿Qué va a pasar en ese momento cuando el ministro de Finanzas también diga no tenemos plata? Sí, bueno, esa es una situación gravísima, porque aparte de lo complejo que es afrontar razonamientos en un país más productivo, de la vida diaria, en fin, bueno, es extremadamente grave. O sea, aún no se dimensiona lo que va a pasar en estos días en el Ecuador. El asunto es que el sector eléctrico queda muy, pero muy complicado desde el punto de vista financiero. Su salud financiera es extremadamente complicada. ¿Por qué? Porque tuvimos que comprar energía a valores extremadamente altos a Colombia. Se llegó a pagar hasta 57 centavos el kilovatio, cuando al interior del país cuesta 6 centavos, o sea, 10 veces más el costo de generación. Cada semana teníamos que destinar en estos últimos días entre 20 y 30 millones de dólares para comprar energía a Colombia, una pequeña parte de la generación que necesita el país. Entonces, la situación energética tiene sus problemas, pero la situación económica de las empresas es extremadamente grave. No va a haber expansión, no se va a dar mantenimiento. ¿Cuánto necesitamos? Sí, centenares de millones de dólares para poder afrontar esta crisis. Y seguramente, pues, vemos que el Ministerio de Finanzas no está entregando ni un solo centavo para esta crisis que ha complicado muchísimo. Y vuelvo a repetir, no solo en el tema técnico, sino también en el tema financiero. Alexis, había en el plan de expansión aprobado, ¿no es cierto?, que es de obligatorio cumplimiento, en el plan de expansión me refiero 2018-2027, existían las inversiones que necesitaba el sector eléctrico para poder satisfacer la demanda. Estoy mostrando este momento, ¿no? Entonces, claro, por ejemplo, tenía que invertirse en el 2022 1.163 millones de dólares. Eso no se ha hecho en absoluto y por eso estamos en estas gravísimas consecuencias en este momento en el país. El futuro no es bueno para el sector eléctrico. Como decía Licenia, pues estamos en unos momentos oscuros del sector eléctrico. El Ecuador no se merece lo que estamos pasando. La falta de previsión fue absoluta. Yo ayer noté que en la rueda de prensa
¿no es cierto? Parece que incluso hasta con soberbia se decían ciertas cosas, somos los que conocemos y como favor, esto hemos hecho, como si se hubiese hecho un favor al país. Y estamos en una situación, pero muy complicada con relación al tema de la generación eléctrica en el país, estimados Alexis y Vicente. Ahora, ingeniero, esto puede ser, le pregunto, por las propias declaraciones que ha hecho el ministro, puede ser premeditado, puede haber sido a propósito. Le pregunto esto por qué. El ministro ha acudido a la vieja confiable de echarle la culpa al correísmo, que él, por cierto, no recuerda, que le dejó construyendo 8 hidroeléctricas listas, operativas, y que le dejó otras con un 80% de avance en construcción y que no han podido terminar en los últimos 7 años. Pero dice que en el correísmo se dilapidó la plata que se hizo Coca-Cola Sinclair, que sin Coca-Cola Sinclair no me quiero imaginar cómo ahora estaríamos, pero dice que, claro, esta central fue diseñada para 1.500, pero está, dice, apenas llegándole 1.100 porque también por el odio político a esa gran obra no la ha podido recibir como es debido y no ha podido operar como es debido, pero aún así está aportando, según el ministro, 1.100 kilovatios al Sistema Nacional Interconectado. Sin esa obra no me imagino cómo estaríamos ahora. Pero el ministro señala además que ojalá con esta crisis se puedan cambiar las leyes obsoletas que le dan monopolio al Estado y permitan la inversión privada. El Estado no tiene dinero, lo que ha hecho lo ha hecho mal y solo abriendo a la inversión privada es la solución. Llegamos a este punto, dice el ministro, porque no se ha abierto la inversión privada hacia el sector eléctrico, que es culpa nuestra por no permitir las leyes que permitan privatizar el sector eléctrico. ¿Es así? A ver, primero, ayer las autoridades del sector eléctrico aculparon a todos, a la ley de 1970, a las normativas, a las regulaciones, al cambio climático, pero no se hicieron responsables de absolutamente nada. Inclusive, yo creo que faltó, aunque en un momento una declaración el ministro dijo que Diosito tenía que hacer llover y ahí aseguraba que no habían apagones. No, eso no es verdad. Tienen que hacerse responsables. Mire, con relación al tema de la inversión privada, en los años 2012, 2013, hasta el 2017, se dieron concesiones y entraron a operar centrales privadas porque confiaban en un sector eléctrico que era solvente, que se pagaba por la generación. Más de 400 megavatios ingresaron del sector privado. Hay muchos proyectos que están en diferentes zonas del país que podemos en algún momento revisar, pero hubo inversión privada en el sector eléctrico. Eso nunca se dice. 400 megavatios, una central DUE de 60 megavatios, Hidronormandía de 50 o 40 megavatios, en fin, varias centrales hidroeléctricas privadas que se construyeron. Con relación al tema de Coca-Cola Sinclair, el proyecto Coca-Cola Sinclair ha sido extremadamente politizado y técnicamente muy mal manejado. Y usted lo dice bien, Licenia, ¿qué sería del país si es que no tuviéramos Coca-Cola Sinclair? Yo tengo datos oficiales de este momento. Por ejemplo, en el mes de octubre del 2023, en pleno estiaje, Coca-Cola Sinclair ha logrado abastecer el 28% de la energía hidráulica de todo el país, el 28%, más de la cuarta parte de la energía hidráulica que se consume en el país. Y si queremos revisar en el año 2000, lo que va del 2023, Coca-Cola Sinclair ha abastecido con el 31% de la energía hidráulica que tiene el país. Está operando Coca-Cola Sinclair, hay dificultades técnicas, pero que tienen que solucionar. No se puede recibir la central si no se solucionan esos temas técnicos, pero la central está operando. Y claro, el ministro, yo entiendo que no voy a decir ningún adjetivo, pero creo que ignora cómo opera una central hidroeléctrica. Y él decía, si es que Coca-Cola generara los 1.500 como se contrataron, no habría apagones. Está totalmente equivocado, desconoce de los procesos de despacho energético, desconoce cómo opera una central eléctrica, porque claro, las centrales hidroeléctricas como Paute, como todas las Agoyán, Coca-Cola Sinclair, Sopladora, operan, ¿no es cierto?, con una proyección en función de los caudales, de la acumulación y la reserva energética que se tiene. Coca-Cola Sinclair fue diseñada para que opere, ¿no es cierto?, con su mayor capacidad en las horas pico. El resto de horas, pues, debe generar con menos capacidad porque, obviamente, así es la demanda del país y durante esas horas se acumula agua para poder generar en su máximo pico. Pero eso desconoce el señor ministro y decía, le da culpa a Coca-Cola Sinclair. No, muy grave lo que oí ayer, porque a mí me quedo extremadamente preocupado porque hay desconocimiento y falta de liderazgo en el sector eléctrico. Ahora, sobre este tema también se ha dicho mucho de que hay un
un interés como ocurrió en otros sectores. O sea, hay que recordar que el gobierno de Lasso pretendió vender el Banco del Pacífico. Sabemos cuál es la orientación que tiene justamente un proyecto político como el que ha liderado Guillermo Lasso, liderado le hace entre comillas, ¿no? Pero se habla mucho del tema privatización y en los últimos días se intentó generar esta suerte como de modelo de fideicomisos para que manejen las empresas eléctricas regionales, ingeniero. Y a mí lo que me queda, o sea, la impresión que me quedó de eso, y lo mencioné en el comentario hace algunos minutos, es que esta gente estaba pensando en modernizar, pero modernizar únicamente el modelo de negocio para beneficio de quién sabe quiénes. Pero no están pensando en modernizar la infraestructura, nuevos proyectos, etcétera. O sea, no están pensando en planificar más y mejor el sistema eléctrico del Ecuador, sino el modelo de negocio. Entonces, ¿qué pasa ahí? Cuando Santos Dalvite dice, lo que pasa es que hubo una asamblea que impidió que se modernice el sistema eléctrico en el país. Yo estoy pensando en que ellos únicamente estaban fijándose en el modelo de negocio, pero no en generar nuevos proyectos hidroeléctricos y en dotarle al país de más complejos que ayuden a incrementar la capacidad de energía. Es así, Alexis. Mire, ahí los estudios quedaron listos, por ejemplo, el proyecto hidroeléctrico Cardenillo, y no se ha puesto ni una piedra para eso, ni se ha iniciado el proceso de contratación, y ese tiene que estar operando en los próximos años. Por eso el problema del sector eléctrico no va a ser este estiaje, va a ser el estiaje de 2024, 2025, en fin, porque no se han tomado medidas. Sí, obviamente se sataniza lo público cuando, gracias a lo público, 14 años de estabilidad en el sector eléctrico, logramos dejar en el pasado el fantasma de los apagones, y eso es el sector público, pero le han debilitado muchísimo al sector público, a la actividad de las empresas eléctricas. CELEG es un caso aparte. CELEG, en vez de estar dedicado a cumplir con su función, de tener mantenidas las centrales térmicas, en fin, estaba pensando en otros modelos de negocio, en datos, en no sé qué cosas, y descuidó el tema. Mire, sí llama la atención, por ejemplo, el tema del interés de importar gas. O sea, venimos escuchando importar gas, importar gas, importar gas. No entendemos por qué hay ese tema cuando podemos nosotros tener el abastecimiento de energía eléctrica a través de fuentes renovables. Sí extraña, digamos, el descuido, porque ellos sabían que íbamos a tener gravísimos problemas, no sé si en el mes de octubre o en el mes de noviembre. Eso obviamente es un poco el tema de la naturaleza, pero sabían que había problemas y no tomaron ninguna decisión. Entonces sí me preocupa además los plazos que dijo ayer el ministro, ¿no? Nosotros contratamos en noviembre y en diciembre está todo listo operando. Sí me llama la atención esa situación, y eso tenemos que estar muy atentos. Esperemos que realmente más bien sea desconocimiento del ministro, porque si no fuera eso, pues indicaría otras situaciones, y eso hay que tener presente. El tema del fideicomiso es una figura interesante para poder respaldar y financiar proyectos, pero como estaba planteado era una barbaridad. Comprometer todos los ingresos de las empresas distribuidoras de todo el país para respaldar 3 o 4 proyectos, muy complejo, y obviamente eso le ponía en gravísimas dificultades a las empresas públicas, a CELEG, que obviamente casi el 90% de la energía que tenemos en el país depende de CELEG. Entonces, claro, se le ponía en últimas prelaciones a la generación pública, ¿no es cierto? Se destinaban los recursos solo para generadores privados, que además con costos de generación altos, pues, y era una barbaridad. Pero yo entiendo que eso, obviamente, por su propio peso cayó. Yo no quiero decir que el fideicomiso es una figura mala, pero se tiene que establecer bien. Se podría haber fideicomisado una pequeña parte, ¿no es cierto?, de la recaudación del país para respaldar, digamos, la inversión privada, pero como estuvo planteado era una barbaridad, y creo que hay autoridades locales en la ciudad de Cuenca tuvieron posiciones fuertes, y ese tema, pues obviamente entiendo que ya no va. Tienen que establecer otros procesos de garantías para poder tener inversión privada. Pero mire, en la situación que está pasando en el sector eléctrico, le dejamos con una salud financiera dramática al sector eléctrico. ¿Usted cree que eso ayuda para que le venga la inversión privada? Este es el peor enemigo de la inversión privada, es justamente la negligencia, el descuido que se ha dado al sector eléctrico, porque obviamente queda sin recursos. ¿Y cuál va a ser el respaldo para las nuevas generadoras que vengan con capitales privados? Ninguna. Entonces esto aleja muchísimo a la inversión privada.
Esto es el real enemigo de la inversión privada, no las leyes, en fin, porque yo ya les comenté, habían ley, con la misma ley hubo inversión privada en el país, cuando tenían garantía de que se les va a pagar, porque la recaudación estaba en buenas condiciones, porque las pérdidas habían disminuido al 11%, vivía el sector eléctrico una salud financiera y una salud técnica muy adecuada, pero eso se destruyó en 6 años. Ingeniero, ¿qué tan responsable es? El ministro decía ayer que se ha creado un comité emergente encabezado por la empresa eléctrica Quito, que será el encargado de la contratación de estos 460 megavatios de energía, ya sea por barcazas o por tierra, que la compra será, como se lo indicaba, hasta mediados de noviembre. Usted dice que los plazos no se van a cumplir, pero ¿qué tan responsable es que esta decisión la tome un gobierno que está de salida? No sabemos qué tan transparentes serán, se realizarán esas negociaciones para la compra de esos 460 megavatios de energía. ¿No debería dejarse que esa decisión la tome el gobierno que va a entrar en pocos días más para precautelar los recursos del Estado por un lado, y por otro también aseguró ayer el ministro que no se va a incrementar el costo de la tarifa a los ciudadanos? Pero si estamos comprando energía cara y si vamos a comprar otro tipo de generación de energía que también nos va a resultar más caro, ¿cómo es que ese costo finalmente no se va a trasladar a los ciudadanos? Claro, son las grandes inquietudes que dejó ayer el ministro y sobre todo las fechas. A ver, se tenía, ya, como no cumplieron el plan de expansión, como no dieron mantenimiento oportuno a nuestras centrales térmicas, tenían que recurrir a compra de generación emergente, pero lo tenían que hacer, no sé, en el mes de abril, en el mes de mayo, para que puedan estar para este estiaje. Hacerlo ahora, firmar un contrato en pleno estiaje, en noviembre, en pleno estiaje, ¿no es cierto? Y que recién en teoría estén en diciembre, que yo dudo mucho que puedan estar en diciembre, salvo que ya se haya tenido contrataciones, en fin, no sé, pero es imposible, ¿no es cierto?, con un proceso normal que esté, inclusive en emergencia, que esté disponible en el mes de diciembre. Entonces, si hay frente a eso, pues realmente debería decidir el próximo gobierno, ¿no? Que le toca una tarea extremadamente compleja, retomar un montón de procesos, revisar qué pasó y tomar medidas emergentes y urgentes, porque, claro, la generación que se adquiere de último momento es imposible que esté disponible para afrontar este estiaje. Además, ayer el gerente de SELEC, como un favor al país, dijo que había ya contratado 63 megavatios, cuando el déficit es casi 500 megavatios, ¿no es cierto? Y que el 3 de agosto ha firmado el contrato y se ha adjudicado, y que las primeras unidades van a llegar recién en diciembre, o sea, llegarán, ¿cuánto tiempo tardará su instalación? Estamos hablando ya de diciembre, ya. Y que las otras unidades, una parte va a llegar en marzo, cuando ya se acabó el estiaje, cuando ya las lluvias vienen. ¿Qué está pasando? Estamos locos. ¿Qué se hizo? Pero ayer hablaban con soberbia, esto hemos hecho, sacando pecho del tema, cuando es clarísimo que esto no va a servir para este estiaje. Es muy crítico el tema, ¿no? Ingeniero, usted fue asambleísta. Se indigna viendo este tema, ¿no? Usted fue asambleísta. Ahora el país no tiene asamblea. El gobierno de Lasso siempre le vio a la asamblea y la ubicó dentro del escenario de lo público como el gran obstaculizador para sus grandísimos proyectos para desarrollar al país. La próxima asamblea debería fiscalizar el paso de Santos Dalvite por el Ministerio de Energía, y no solamente por el tema eléctrico, sino también por los contratos petroleros, por cómo está la situación de los hidrocarburos en el país. ¿Qué debería pasar políticamente con las responsabilidades en este caso específico? La asamblea es fundamental, es el contrapeso. Estuvimos en la asamblea, estuve presidiendo la Comisión de Desarrollo Económico y sí, se cumplió un trabajo importante de fiscalización en el tema del sector eléctrico y se lograron, ¿no es cierto?, evitar una cantidad de cosas que se pretendieron hacer en el gobierno del expresidente Moreno, porque se pudo fiscalizar. Yo creo que el papel que tiene la nueva asamblea con relación a esta situación es fundamental. Tiene que revisarse, tiene que fiscalizarse lo que pasó, lo que dejaron de hacer las autoridades que conocían la situación real del sector eléctrico. Ingeniero, yo le decía, ¿cómo van a evitar las autoridades que ese costo adicional que estamos pagando para comprar energía por la falta de previsión, la falta de inversión, la falta de mantenimiento y todo lo que hemos hablado en este diálogo, no sea trasladado al ciudadano? Porque el daño de tener esos apagones no solo es pues que no vamos a poder ver la televisión, escuchar la radio, cargar el celular,
va mucho más allá, son actividades que se dejan de hacer, son negocios que no se pueden, no pueden continuar con su actividad normal. La pérdida para los ciudadanos, para el sector productivo, para todo el mundo es bastante grande como consecuencia de los apagones. El gobierno, ¿cómo puede garantizar a los ciudadanos que no se le va a trasladar ese costo adicional a la planilla eléctrica, por un lado? Además, hay que tomar en cuenta que el presidente electo ofreció reducir la tarifa eléctrica. Con este escenario, ¿esa promesa se podría o no se podría cumplir? Mire, bueno, la declaración es, digamos, un poco bastante política, es decir, no se va a afectar a los ciudadanos. Los ciudadanos ya están afectados. Si bien a lo mejor no se paga a través de la tarifa eléctrica, pero todos los ecuatorianos vamos a pagar esta crisis, estos sobrecostos, esta falta de productividad, en fin. O sea, los ecuatorianos vamos a pagar el último centavo de la crisis producto de la falta de previsión de las autoridades del sector eléctrico. Eso es clarísimo. Y creo que, claro, hacen estas declaraciones para dejarle el problema al próximo presidente, que tendrá que tomar decisiones, analizar la real situación del país, ver si es necesario tomar medidas en la estructura tarifaria o hacer inyecciones de recursos, no sé, se tiene que establecer, pero le están dejando al próximo presidente este gravísimo problema. Y este problema es como una bola de nieve, crece a medida que pasa el tiempo, a medida que pasan los días, va creciendo y se hace mucho más grande. Estaba programado justo en el lugar donde estoy yo, que hay el coste de energía ya pues que inician, de acuerdo a la programación que tiene la Centro Sur, seguramente nos va a tocar porque ya toca el coste de energía en la zona donde estoy yo este momento. Ya le van a dejar sin energía también. Sí, así está, porque justo... Antes de que nos apaguen, ingeniero, unas poquitas recomendaciones. Vea, los ciudadanos están así preocupados porque dicen, yo ahora, si se me daña mi refri, mi televisión, mi licuadora, mi horno, los de pocas cosas que con mucho esfuerzo se han podido hacer, ¿qué hago? ¿Cómo lo protejo? Porque hasta llegar al punto que le pueda cobrar al Estado, que debería recompensar si se dañan los electrodomésticos, eso es imposible. ¿Qué se debe hacer? Bien, primero recomendar a las autoridades y a las empresas eléctricas que los anuncios de los racionamientos se hagan, digamos, si no se puede con una semana de anticipación o con una programación semanal, al menos de unos 3 días antes, porque horas antes del racionamiento genera mucho problema en el sector productivo, en la actividad diaria. Entonces, una recomendación para las distribuidoras que hagan una planificación de 3 días al menos y que la ciudadanía esté informada. Con relación a los ciudadanos, pues siempre hay que recomendar ahorrar energía, qué pena tienes que decir eso, usar la energía que corresponda. Y claro, cuando hay, digamos, estos costes de energía, sí hay sus variaciones de voltaje, tener presente que los equipos sensibles deberían ser protegidos, a lo mejor desconectados, ¿no? Todo ese tema vamos a tener que vivir, por eso sigo insistiendo, no nos damos cuenta aún ni tomamos conciencia de lo que nos toca vivir los próximos días en el país. Muchísimas gracias, creo que ahora sí. Nos dejan sin energía eléctrica. Muchas gracias, ingeniero.